Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Giselle Muñoz, soy estudiante del segundo semestre de la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad de Guayaquil y hoy les voy a hablar sobre la clasificación de los materiales. Existen múltiples formas de clasificar los materiales. Los tenemos según su naturaleza u origen, según su aplicación, según su composición o según sus propiedades físico-químicas. Según su naturaleza u origen podemos determinar tres grupos principales de los materiales: naturales, artificiales y sintéticos, estos dependiendo de dónde se encuentran, en un medio natural como el algodón o el petróleo, o se obtienen a partir de varios materiales naturales como el hormigón o el acero, o a su vez también pueden obtenerse a partir de varios materiales artificiales y de reacciones químicas como lo son los plásticos. Según su aplicación, los materiales se pueden dividir o clasificar dependiendo de a qué vayan destinados, sean aplicaciones sanitarias, de energía, microelectrónica o hasta aeronáutica. Según su composición, los materiales se pueden clasificar en homogéneos y heterogéneos, metálicos y no metálicos, orgánicos y inorgánicos. Según sus propiedades físico-químicas, se diferencian así los materiales rígidos y flexibles, tenaces y frágiles, conductores y aislantes, etc. Sin embargo, el día de hoy nos vamos a centrar en los materiales en las industrias. Estos se clasifican generalmente en 5 grupos: metales, cerámicos, polímeros, semiconductores y materiales compuestos. De manera que los materiales de cada uno de estos grupos poseen estructuras y propiedades que los diferencian. Así empezamos con los materiales metálicos. Los materiales metálicos están compuestos por elementos metálicos como el hierro, el aluminio, el magnesio, el cobre, etc. Aunque en ocasiones se utilizan los metales puros, las aleaciones metálicas proporcionan mejoras en alguna propiedad particular deseable o permiten una mejor combinación de propiedades. Además, pueden contener también otros elementos no metálicos en su composición, bien como impurezas o con el fin de mejorar las características de las aleaciones. Además, tenemos que estos materiales cuentan con una buena conductividad eléctrica y térmica, una resistencia relativamente alta hasta media temperatura, alta rigidez, alta densidad, alta tenacidad, ductilidad y deformabilidad en general, buena resistencia al impacto. Estos materiales además se dividen en 2 grupos principales que vamos a tratar. El primero de estos grupos son los metales ferrosos. Los materiales metálicos ferrosos o aleaciones férreas contienen hierro como metal base. El hierro puro, por sus escasas propiedades mecánicas, no es muy empleado en aplicaciones industriales, pero formando aleaciones con otros elementos dan lugar a aleaciones férreas, también llamadas productos siderúrgicos, que son más empleados en la fabricación mecánica y en la industria en general. El segundo grupo que hay que destacar son los metales no ferrosos. Los metales no ferrosos son aquellos cuya composición no se encuentra en el hierro. Y aunque los metales ferrosos son en general más empleados por su bajo coste, su facilidad de obtención y su elevada resistencia mecánica, en ocasiones los requerimientos técnicos de determinadas aplicaciones industriales obligan a recurrir a otros metales o materiales, como lo son los metales no ferrosos, quienes tienen unas características muy puntuales como el menor punto de fusión, la menor resistividad o mayor resistencia a la corrosión. En general, los metales no ferrosos suelen ser blandos y presentan una reducida resistencia mecánica, por lo que se suele alear para modificar esta y otras propiedades. Ahora pasamos a los materiales cerámicos. Los materiales cerámicos son aquellos materiales químicamente definidos como inorgánicos y no metálicos.
Dado al elevado número de combinaciones posibles de elementos, existe una gran variedad de cerámicos, con una amplia gama de propiedades disponibles para una amplia gama de aplicaciones. No obstante, los materiales cerámicos generalmente son duros, frágiles, de alto punto de fusión y de baja conductividad térmica y eléctrica, con una cierta estabilidad química y térmica y una alta resistencia a la compresión. Desde el punto de vista químico, sus átomos se unen mediante enlaces iónicos covalentes. Estos enlaces son más fuertes que los metálicos, por tanto, son materiales con mayor dureza, resistencia eléctrica y térmica. Y como podemos ver, estos tienen una baja conductividad eléctrica y térmica, tienen una gran resistencia mecánica al rozamiento y al desgaste, y a la cizalladura, resisten a las altas temperaturas, tienen un mantenimiento de propiedades mecánicas a altas temperaturas, gran estabilidad química y resistencia a la corrosión, amplia gama de cualidades eléctricas, alta dureza, fragilidad e deformabilidad en general. Ahora bien, vamos con los materiales compuestos. Se denomina un material compuesto a todo material combinado a partir de una unión no química de dos o más componentes, que dan lugar a una combinación de propiedades específicas que no es posible de obtener en materiales originales. A menudo la tecnología actual exige materiales con elevados requerimientos, como por ejemplo los materiales con propiedades mecánicas y térmicas elevadas y densidades mínimas, o materiales de elevada dureza y también de elevada tenacidad. En estos casos se recurre a los materiales compuestos, denominándose como tal los materiales formados por dos o más componentes que, manteniendo su identidad bien diferenciada a nivel microscópico, dan lugar a un material macroscópicamente homogéneo. En cualquier material compuesto se diferencia la matriz o fase de matriz, que es el elemento más abundante y cuyas propiedades hay que potenciar, y el refuerzo o agente reforzante, siendo este el elemento que está en menor proporción y el que potencia las características que definen a los materiales. Así tenemos a los semiconductores. Los semiconductores son los materiales cuya conductividad eléctrica puede ser controlada, de manera que pueden comportarse como conductores o como aislantes. La resistencia al paso de la corriente de los semiconductores depende de diversos factores, como la temperatura, la presión, el campo eléctrico, magnético, el grado de iluminación que se aplica, etc. En cualquiera de los casos se trata como un aporte de energía. Es decir, los semiconductores puros como el silicio y el germanio tienen conductividades similares a los aislantes, pero mediante una aportación de energía pueden adquirir un comportamiento conductor. Lo que se hace es añadirle pequeñas cantidades de otros elementos y así el material semiconductor presenta una conductividad controlable eléctricamente. A esta modificación de semiconductores puros se les llama o se les denomina dopado, y a los átomos que se le introducen se les llama dopantes. Y cuando mayor sea el número de dopantes, más conductividad tendrá el semiconductor al final. Así, por ejemplo, en el germanio, como en otros semiconductores puros, a temperaturas muy bajas, la conductividad es prácticamente nula y aumenta considerablemente al aumentar la temperatura de estos. De igual manera, cuando se ilumina el semiconductor con una radiación luminosa de energía variable, su conductividad varía. Cualquiera de los casos, al iluminar o aumentar la temperatura del material, en realidad se aporta energía. El material semiconductor es más utilizado actualmente. Entre ellos, el más utilizado está el silicio y el germanio. El silicio tiene buenas propiedades mecánicas y eléctricas que se puede modificar y hasta mejorar, y está presente en la arena, por lo que se encuentra con abundancia en la naturaleza.
La aplicación tecnológica más importante de los semiconductores son los transistores y en general resultan esenciales para la aplicación electrónica. Ahora bien, tenemos a los polímeros como último lugar. Los polímeros son producidos mediante un proceso de polimeración bajo la acción de la presión y la temperatura adecuada de miles de pequeñas moléculas orgánicas, denominadas monómeros o meros, que reaccionan formando largas cadenas moleculares, es decir, las macromoléculas. Las moléculas orgánicas son sustancias químicas que contienen carbono e hidrógeno y también pueden contener otros elementos como el oxígeno, el nitrógeno, el azufre, el fósforo o el boro. Como un derivado de los polímeros principal tenemos a los elastómeros. En los elastómeros se da una conexión entre las cadenas que permiten una reconstrucción de la forma original, aun cuando ha ocurrido una deformación. Tienen la capacidad de sufrir grandes deformaciones sin cambiar la forma permanente, es decir, recuperándose elásticamente, después de retirar la fuerza aplicada. La estructura de los elastómeros es de largas cadenas, con una disposición de arrollamiento formando ovillos como muelles o estructuras deformables, lo que se les proporciona una gran elasticidad. De ahí que los elastómeros presten un comportamiento elástico, es decir, pueden ser deformados fácilmente. En realidad, los elastómeros se denominan o se clasifican en dos grupos, los termoestables y los termoplásticos. Los termoestables, al calentarlos, no cambian de forma y siguen siendo sólidos hasta que encima de una cierta temperatura se degradan. Los principales elastómeros termoestables son el NR, el EPDM, el SBR y el NBR. Los termoplásticos, por otra parte, son una minoría, pero con grandes aplicaciones y muy interesantes. Estos, al elevar la temperatura, se vuelven blandos y moldeables. Sus propiedades no cambian si se funden y se moldean varias veces. Son materiales bastante resistentes y más comunes, como el TPE, el TPU o el TPB. Y bueno, como podemos ver, esta ha sido la clasificación de los materiales en sus distintas ramas. Podemos ver que todos ellos tienen aplicaciones y características muy particulares y que se pueden aplicar en las industrias de forma muy diferente. Así pues, podemos ver que aprender y entender un poco más sobre la clasificación de los materiales es de gran ayuda para nuestro futuro. Muchas gracias, esto ha sido todo.